y toda su justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su honor un gran banquete en su casa, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otros, y murmuraban los fariseos y sus escribas, diciendo a los discípulos de Jesús: ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Jesús les respondió: no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No me complazco en la muerte del malvado, dice el Señor, sino que en que se convierte y viva. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Bueno, podemos sentar. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Tu gente reconstruirá las ruinas antiguas, volverás a levantar los cimientos de otros tiempos. Te llamarán reparador de brechas, restaurador de senderos, para hacer habitable el país. ¿Y cómo sucederá esto? ¿Y cómo sucede esto? Es decir, cuando uno empieza a hacer la voluntad de Dios. Cuando uno empieza a cumplir los mandamientos, los decretos y las normas de Dios. Cuando lo que está por escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, en los libros sagrados, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, lo empecemos a ejecutar y a cumplir, como lo ha dicho el Señor: dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la colocan en práctica, o dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Ahí se está haciendo la voluntad de Dios, porque es que si Él ha inspirado a los autores sagrados toda la escritura, todo el Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, no es para adornar absolutamente nada de este mundo, sino lo que es del otro mundo, lo que es del cielo, lo que es de la eternidad. Y es cada imagen y semejanza de Dios, porque de Él hemos venido y a Él debemos volver. Pero si nos quedamos aquí transgrediendo la ley y transgrediendo las escrituras, transgrediendo lo que el Señor quiere, uno debiera hacer lo que el Señor dice. Uno se pone a leer, por ejemplo, lo del profeta Isaías, y no se entiende si uno no lo medita, no se entiende si uno no lo rumea, no lo entiende si uno no lo mastica, no lo entiende uno si uno no se deleita leyéndolo y volviéndolo a leer, ¿no?
Cuando alejes de ti la opresión, el dedo acusador y la calumnia, eso es algo que se puede hacer y algo que no es difícil de hacer. Lo importante es tener buena voluntad para hacerlo. Cuando ofrezcas al hambriento de lo tuyo y sacies al alma afligida, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad como el mediodía. Es decir, hacer obra de caridad con el hambriento. Cuando sacies el alma del afligido, el hambriento está triste, está afligido, está abandonado, se siente fracasado. Ahí es cuando se cumple la voluntad de Dios. Esa es la escritura. Y entonces vienen promesas grandes y lo que más nos encanta son las promesas del Señor. En estos tiempos últimos que hemos estado leyendo y haciendo algunas prácticas de devociones. Y cuando las devociones tienen promesas, nosotros somos encantados. Yo soy el primero. Yo soy el primero que tiene una promesa, 2 promesas, 7 promesas, 20 promesas. Uno pone a leer, por ejemplo, a Santa Brígida, tiene más de 20 promesas. Uno se pone a leer, a hacer pues ese año de las Santa Brígida, que son las horas, esas horas como unas horas de la pasión o como un vía crucis. En fin, entonces ahí tiene promesas. Si uno se pone a hacer la coronilla de la preciosa sangre de Cristo, tiene promesas. Si uno se pone a hacer el rosario, hay 15 promesas por allá de Santo, que el Señor le hace a Santo Domingo y al Beato Álano. Y uno es feliz con las promesas, ¿no? Entonces viene la promesa, por ejemplo, cuando uno parte el pan con el hambriento. El Señor te guiará siempre, hartará tu alma en tierra abrazada, dará vigor a tus huesos. Serás un huerto bien regado, un manantial de aguas que no engañan. Ahí están pues esas promesas. Tu gente reconstruirá las antiguas ruinas. Bueno, viene también otra invitación. Si detienes tus pasos el sábado por no hacer negocios en mi día santo y llamas al sábado mi delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras evitando viajes, dejando de hacer tus negocios y de discutir tus asuntos, entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Nadie le para bolas a eso. Es que yo no soy testigo, es que yo no soy del séptimo día, es que yo no soy adventista, dirán los que leen ahí. Pero eso no lo escribió un adventista, pero eso no lo escribió alguien del séptimo día. Eso lo escribió el autor sagrado por inspiración de Dios. Entonces algo tendrá de bendición cada día, cada día. Yo pienso que hay que bendecir cada día. Si yo bendigo cada instante y cada momento y cada el tiempo, cada 24 horas del día, los 365 días del año, y si bendigo el lunes, el martes y el miércoles, yo veo por ahí unas invitaciones que se hacen por internet. Feliz sábado, feliz viernes, feliz lunes, feliz martes. Bueno, eso sí no tiene sentido. No tiene sentido porque es como algo así, un pasatiempos, ¿no? Es un pasatiempos. No. No está malo el que se desee, pues, el que se salude, no está malo. Pero se queda uno ahí en cosas vacías, cosas vacías. Lo importante es vivir cada día según el querer y la voluntad de Dios. Pero si el Señor, el Padre Celestial, descansó el séptimo día, y el séptimo día es el sábado, y si tenemos que santificar todos los santos días, ¿por qué no podemos santificar el sábado? ¿Qué tiene eso de raro? Es decir, es que yo no soy judío, es que yo no soy adventista, es que yo no soy del séptimo día.
santifique el sábado. La misma Virgen María dice que bueno que ofrezcamos los primeros sábados de cada mes. La misma Virgen María dice, por ejemplo, o son dedicados esos sábados a la Santísima Virgen María. Y se llaman sábados marianos. Y cuando hay mucha gente que utiliza, por ejemplo, los sábados para ir a los santuarios marianos, para ir en peregrinación a rezar el rosario. En fin, hagamos lo que sea posible para agradar a Dios Padre todos los días de la semana. Y si ese día el Señor lo quiere así, hagámoslo. Hagámoslo. Nos queda muy difícil. Y si hay que santificar el primer día de la semana, que es el día de la resurrección, el domingo, nos queda muy difícil. Nos queda muy difícil santificarlo. No nos queda difícil. Y de hecho, la gran mayoría de personas que trabajan, no todos, descansan sábado y domingo. Descansan sábado y domingo. Otro grupo de personas descansan después de mediodía el sábado. Y otro grupo de personas trabajan de domingo a domingo. Pero por lo regular, las escuelas y las oficinas son de lunes a viernes nada más. De lunes a viernes nada más. Entonces, ahí nos queda el sábado y domingo para dedicárselo al Señor. El día tiene, decíamos hace poco, y yo repito mucho eso, tal vez porque lo grabé o porque, bueno, entonces si dividimos el día en tres, el día tiene 24 horas, son 8 por 3, 24, 8 horas de trabajo, 8 horas para dormir o descansar y las otras 8 horas que las hacemos. Entonces, qué bueno dedicar un tiempo prudencial, un tiempo reparador, el sábado o el domingo, o todos los días, para el que tiene esa capacidad. Pero el que no tiene esa capacidad, santifique el día domingo, santifique el día sábado. Entonces, mire la promesa. Entonces encontrarás tu delicia en el Señor. Te conduciré sobre las alturas del país y gozarás del patrimonio de Jacob, tu padre. Ha hablado la boca del Señor. Entonces, qué bueno hoy, cuando estamos dirigiéndonos a ustedes en esta reflexión del sábado, saber que es un día importante y que el Señor hoy lo recuerda con cariño. ¿Y qué dice el Evangelio? Nos está hablando de un llamado que el Señor hace a Leví, que está sentado al mostrador de los impuestos. Le dice, sígueme. Y bueno, él lo deja todo, se levanta y lo sigue. Así de sencillo. Parece algo increíble. Es algo increíble, pero cierto. ¿Y por qué es algo increíble, pero cierto? Porque Dios hace lo que quiere. Y cuando quiere. Y con quien quiere. Y por eso dice la palabra cuando llama a los apóstoles. Y llamó a los que quiso. Y cuando llama a Leví. Y llamó a los que quiso. A los que él quiso. Y cuando llamó a los que quiso, lo siguieron. Lo siguieron. Sin ningún reparo. Este hombre lo sigue. Él dejando todo, se levantó y lo siguió. Y ofrece en su honor un gran banquete en su casa. Y entonces ahí estaban publicanos y otros. Y los fariseos se dieron cuenta. Y sus escribas y empezaron a decir a Jesús, ¿cómo es que comen y beben con publicanos y pecadores? Entonces ahí viene Jesús a decirnos que no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Y que no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, a que se conviertan. El Señor nos da la oportunidad a todos.
nos dé la oportunidad a toda clase de pecadores. Y si estos pecadores, que son los más empedernidos, que son los más duros, porque están apegados al dinero, como los cobradores de impuestos o los que se dedican a los negocios y a las cosas, que nunca tienen tiempo para Dios, y si son capaces de dejarlo todo y seguir a Jesús, ese es un milagro ya. Ese ya es un milagro. Entonces, esos que están más apegados al mundo y lo dejan todo, como Leví, es porque ha llegado a ellos el reino de Dios, es porque ha llegado a ellos un llamado perentorio, un llamado para allá, un llamado inminente, un llamado para la salvación. Que el Señor nos siga pues iluminando y que carguemos con nuestra propia cruz en este tiempo de la Cuaresma y hagamos méritos y breguemos a reparar con el ayuno, con la oración, con la limosna, con el sacrificio, con la abstinencia. Recordemos, pues, vuelvo y les reitero a todos desde este tiempo, empiecen los que no me escucharon el miércoles de ceniza. Qué bueno hacer por allá en sus casas, alrededor de su casa, 14 crucecitas, grandes o pequeñas, de acuerdo a su capacidad, para hacer el Via Crucis, no solo los viernes, sino los viernes y todos los días que queramos. Ojalá fueran todos estos días de la Cuaresma, hacer el Via Crucis. Hay muchos modelos de Via Crucis en internet. Hay muchos modelos de Via Crucis también en esos lugares donde se venden los libros sagrados, donde se venden las novenas, donde se venden las Biblias, donde se venden las cosas. Consigan un buen Via Crucis, un buen Via Crucis bien católico y hagan esos Via Crucis. Y el que es más creativo hace un Via Crucis distinto de esos que saca por internet alrededor de su casa, coloca esas crucecitas y haga ese ejercicio y ore por nosotros los sacerdotes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como